casualidad, es un amor que ha cautivado el alma mía. Es un amor que ha transformado todo lo que hay en mi ser. Es un amor tan infinito, incomparable amor. No es casualidad, pues me ha librado de la muerte, del infierno cruel. Es mucho más de lo que nadie mereciera, no, pues siendo lo que soy por gracia me salvó y me compró, pagando el precio en esa cruz. Mi buen Jesús quiso llenarme de su luz. Él me salvó, me redimió, preciosa sangre derramó. No fue casualidad, no fue casualidad, y me compró, pagando el precio en esa cruz. Mi buen Jesús quiso llenarme de su luz. Él me salvó, me redimió, preciosa sangre derramó. No fue casualidad, no fue casualidad. No ha sido casualidad su muerte en la cruz, pues la Escritura dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No es casualidad que despreciado y desechado entre los hombres haya sufrido así el quebranto en aquella cruz. Como cordero padeció y enmudeció. No es casualidad que el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por mis pecados en aquella cruz, y por su llaga fuimos todos curados, y me compró, pagando el precio en esa cruz. Mi buen Jesús quiso llenarme de su luz. Él me salvó, preciosa sangre derramó. No fue casualidad, no fue casualidad, y me compró, pagando el precio en esa cruz. Mi buen Jesús quiso llenarme de su luz. Él me salvó, preciosa sangre derramó. No fue casualidad, no fue casualidad. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. El día de hoy, los estudios que estamos haciendo de apologética cristiana. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente que nos permite, Señor, este grupo de tus hijos, Señor, reunirse fiel acá en tu casa, Señor. Ahora vamos a seguir, Señor, esta serie, este estudio de apologética cristiana, por lo que yo te pido que tú, Señor, te reúnas con nosotros, seas tú, Señor, el que nos enseñe. Ayúdanos, Señor, a discernir todas estas enseñanzas, Señor, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, continuamos, ¿verdad?, con estos estudios de apologética cristiana. La semana pasada, ¿alguien recuerda que se estuvo viendo la semana pasada?
la moralidad de Dios, ¿verdad? La semana pasada terminamos 3 lecciones que hablan de la existencia de Dios, que fueron 3 semanas seguidas hablando de 3 argumentos que hablan de la existencia de Dios. Vimos la causa, el efecto, el diseño y vimos la moralidad. El día de hoy y la semana que viene vamos a hablar de la creación versus la evolución. Temas interesantes en que, sobre todo, los que tenemos hijos, pero sobre todo los que están en una edad de que están en la escuela pública y están expuestos a todas estas enseñanzas, nosotros como padres tenemos que tener, hermanos, una respuesta hacia toda la enseñanza que están recibiendo toda la enseñanza secular que nuestros hijos están recibiendo en las escuelas. De ahí es que esto de la apologética cristiana tiene una gran importancia para nosotros como cristianos, para edificar primeramente nuestros hogares. Respecto al tema de la creación y la evolución, existen 2 explicaciones, hermanos, muy diferentes y totalmente opuestas para darle, vale la redundancia, una explicación al origen del universo y de la vida. Estamos hablando de la creación versus la evolución. Nosotros los teístas, nosotros los creyentes, abrazamos la idea de la creación. Primeramente porque está en la Biblia. Segundo, porque también hay argumentos o hay evidencia y falta de evidencia respecto al tema de la evolución que nos pueden llegar a confirmar que la creación es la manera como se creó la vida y como se creó el universo. La misma Biblia nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros como creyentes nosotros vamos y tomamos la palabra de Dios como nuestro manual de fe y práctica. Y al nosotros leer en la Biblia esa declaración, nosotros entendemos de que el principio del universo, el principio de la vida, está en la creación que Dios ha hecho. Sin embargo, sabemos pues que existe la teoría de la evolución, y es una teoría, no es algo que está comprobado. Se ha enseñado durante muchos años en las escuelas de que la evolución es un hecho, pero la realidad es que la evolución es una teoría. Una de las cosmologías, una de las ideas o de las explicaciones, que hablan del origen del universo y la vida, como le estoy diciendo, es la evolución. Según la teoría de la evolución, hermanos, el universo es autocontenido, lo cual significa que cada cosa en el universo se ha originado a través de un proceso al azar sin ninguna clase de interferencia sobrenatural. Simplemente todo se ha creado. Nosotros hemos estado hablando de estos temas anteriormente, del diseño y todos estos principios que hablan, todos estos argumentos que hablaban de la existencia de Dios, ¿verdad? Y vimos este tema, ¿verdad?, de la creación del universo y todos esos argumentos que nos hablan, hermano, de la creación de la nada. Si hablamos, no sé si recuerdan cuando hablamos de ¿qué puede crearse de la nada? Pues nada. Sin embargo, ahorita vamos a ver un poco más, con un poco de matiz este tema, para que nosotros entendamos lo que los científicos, lo que los no creyentes dicen allá afuera. Porque saben una cosa, hermano, el objeto es entender genuinamente lo que se dice afuera. Y nosotros aprender genuinamente a responder esas preguntas. Porque son dudas genuinas, hermano. Si usted se mete a estudiar estos temas en profundidad, usted se va a ver retado en su fe. Usted se ve retado en su fe. Por eso yo lo he dicho más de una vez de que estos son temas que se estudian a nivel de posgrado, en los estudios del cristianismo, la apologética cristiana. Se enseña a un nivel básico de poder responder algunas preguntas, pero el estudiarlo a profundidad implica, hermanos, a remangarse, ¿no?, la camisa y todo.
La primera explicación es esta, la evolución, y habla de este universo autocontenido que se ha creado por el azar. La segunda explicación es el concepto de la creación, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Este modelo de la creación, hermanos, habla que el universo no es autocontenido, que no lo es. Cada cosa del universo ha surgido a través del diseño, el propósito y el acto deliberado de un Dios o de un creador sobrenatural, al que nosotros llamamos Dios. Entonces nosotros vemos estos dos puntos, hermanos. Fíjense, la creación versus la evolución. Hemos escuchado nosotros hablar de la evolución. Yo creo que no tenemos que ir a una explicación muy profunda para entender qué es la evolución. Yo creo que eso lo sabemos todos, lo hemos estudiado en las escuelas, y es lo popular, lo que se conoce de cómo, ¿verdad? ¿Qué explica, verdad? El origen de la vida y el origen de las especies. Entonces, ahora les voy a decir algo. Hay algo intermedio, que se conoce como evolución teísta, que las personas que apoyan la idea de lo que se conoce como evolución teísta, son personas que creen que Dios ha sido el creador, pero que ha utilizado la evolución como mecanismo para atraer toda la diversidad de especies que conocemos hoy en día, incluyéndonos a nosotros. Ese caso es muy fácil, hermano, dialogar o refutar estos argumentos, pero cuando llegamos a ese punto intermedio de la evolución teísta, estamos hablando con creyentes también, creyentes más o menos de alguna manera en el mismo Dios que nosotros, personas que se confiesan al Señor, pero que apoyan a la evolución, como un mecanismo que Dios utilizó para la creación. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes que están acá. ¿Cuál es el problema con esa idea de la evolución teísta? ¿Quién me dice qué problema se presenta cuando hablamos de evolución teísta? Ellos no creen en ese Dios que creó todo perfectamente, sino ellos creen en un Dios que creó todo como a medias y se fue mejorando con los años, algo así. ¿Qué dice la hermana Carla? Bueno, si la evolución teísta habla de que el hombre fue evolucionando, eso implica de que no es bíblico, que la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, semejanza. No necesitamos evolución. ¿Qué doctrina se está ¿Qué doctrina se está viendo afectada acá cuando hablamos de la evolución teísta? Lo que pasa es que los teístas creen que la evolución se hizo de la nada, que todo apareció de la nada. ¿No? Sí, eso también, pero no, sí me están dando respuestas ciertas, pero no he conseguido la respuesta que yo estoy buscando. ¿Qué doctrina bíblica? Se está viendo afectada con esto. ¿Qué aprendemos al principio de la Biblia en Génesis? Que Dios todo lo creó, todo. ¿En cuánto tiempo? En 7 días. En 6 días. 6 días y no descanso. Correcto. Ahora, si la Biblia nos enseña que la creación fue hecha en 6 días, y hablamos de que todo esto ha sido un proceso de evolución, entonces estamos en contra de la enseñanza bíblica. Incluso, se lo digo con hermanos que le pasan por encima de eso, tienen unos argumentos que no vamos a discutir, pero tienen que ustedes que saber de que eso existe allá afuera. Pero cuando ustedes se le hablan de evolución teísta, ustedes tienen que saber, tú estás violando acá, tú estás afectando la enseñanza de la creación bíblica de 6 días, tal cual como la Biblia lo enseña. Ese es el problema que hay, es saber identificar. Acuérdense, lo que estamos haciendo aquí es buscando identificar las cosas y cómo afecta bíblicamente todo esto. No puedes decir que tú crees en Dios y no crees en la Biblia, porque al decir eso no contradecirías entonces la Biblia. Y hay cristianos que dicen que creen en Dios, pero que la Biblia no es una palabra de Dios. Bueno, cuando estudiamos interpretación bíblica vimos el tema de la interpretación alegórica, ¿verdad? Entonces en la interpretación alegórica
da pie para esto. Entonces, un creyente que abraza la interpretación alegórica va de alguna manera a estar de acuerdo con esto. ¿Okay? Le va a dar un sentido a todo esto. ¿Okay? Y va a decir, sí, ¿Cómo te explicas, o sea, los huesos que se encuentran de los animales que están bien grandes, de los dinosaurios y todo eso? O sea, es como que medio... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? O sea, medio tricky porque, por decir, ves en los museos de esos tipos de huesos. La existencia de los dinosaurios. Los fósiles que hay de todo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta exacta con el tema de los fósiles? Pero ¿cuál es la pregunta exacta? Sí, o sea, que yo digo, bueno, entonces, esos animales, ¿cuándo fueron creados? Ok, ahorita, mira, te puedo responder de que cuando se hace el estudio de los fósiles que quieren demostrar un proceso evolutivo, un proceso de evolución, se consiguen, no se consigue un proceso lineal de evolución, ¿ok? Entonces por eso la teoría de la evolución es una teoría todavía, o sea, ni siquiera los que están abrazando esa teoría pueden decir de que es así, porque no hay todavía evidencia suficiente para que eso sea así. Hay algo de eso que tengo aquí un poquito más adelante. ¿Okay? Ellos dicen lo mismo de nuestra creación, que no se puede probar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Estamos ahorita discutiendo un poco la introducción del tema, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 3 puntos ahí que nos dan algo de información interesante. Por cierto, yo estuve conversando con un primo mío sobre este tema. Él es licenciado en educación y su especialización es la biología. Él tiene una maestría en educación ambiental y tiene un doctorado en educación de algo. ¿Ok? Y yo estoy hablando con él y mi primo cree en Dios, pero cree en la evolución teísta. O sea, no directamente, él no se pone una etiqueta y digo, yo creo en la evolución teísta, pero yo estuve haciéndole preguntas interesantes. Yo le pregunté, ¿hay evidencia suficiente para demostrar que la evolución es cierta? Me dice, sí la hay. Él me dice que sí la hay. No discutí con él en profundidad cuál es la información que hay. Pero yo le digo, cuando nosotros nos ponemos a estudiar esto de la apologética cristiana y vemos la profundidad con la que estos hermanos que están a nivel de doctorado discutiendo con ateos, con científicos sobre estos temas, muchas veces los dejan silenciados con los argumentos que nosotros presentamos en la apologética cristiana. Y vamos a ver eso un poquito acá el día de hoy, pero ya le voy a hablar un poco más adelante un par de cosas que mi primo y yo estuvimos conversando sobre este tema, que es interesante. Ahora, para examinar adecuadamente estos dos modelos, estos dos extremos, la creación y la evolución, debemos definirlos, hermanos, en términos generales, ¿okay? Para hacer una comparación de cada uno. ¿Okay? La evolución, hermanos, incluye la evidencia para la aparición gradual de la vida a través de largos periodos de tiempo. Y ahí, Rebeca, por ahí es por donde va la respuesta que te estoy diciendo. ¿Okay? Porque ellos hablan de evidencia de aparición gradual, pero es que hay unos baches ahí, y de hecho hasta hay una cuestión que se conoce como el eslabón perdido y tal. ¿Okay? No hay manera de justificar este asunto. ¿Okay? Por otro lado, la creación incluye evidencia para la aparición repentina de la vida compleja. ¿Okay? Para la aparición de la vida compleja. Me voy a meter en la información que hablamos acá. Los científicos estiman de que dicen que hay registros fósiles que datan de 3.500 millones de años. La Biblia nos habla de que la Tierra tiene 6.000 años de edad, pero los científicos dicen de que hay fósiles que datan hasta de 3.500 millones de años. Y dicen que la Tierra fue creada un poquito más de tiempo,
más que eso. El punto es de que esta gente, ellos hablan del proceso de evolución, y ya vamos a ver algunos argumentos que utilizan, y hablan se me fue la palabra, ya les voy a decir, mutación genética, ¿ok? Mutación genética. Pero uno de los problemas que hay con eso es el tiempo de la supuesta aparición de la Tierra y la fecha en que datan la supuesta aparición de vida compleja. En ese periodo de tiempo no hay suficiente espacio de tiempo para que llegue a darse la diversidad de vida que ellos están diciendo que había cuando encuentran esos fósiles. No estoy yo defendiendo de que la Tierra tenga 3.500 millones de años ni todo esto, pero el punto es que dentro del mismo círculo científico están diciendo, bueno, si la Tierra tiene tanto tiempo y tanto tiempo este fósil, es como que hay un ser complejo que nosotros podemos verificar, pero no hay el tiempo suficiente para que eso se haya creado así. O sea, le estoy diciendo que dentro del mismo círculo científico hay muchas interrogantes. Yo podría decir que hay más interrogantes que respuestas. ¿Ves? Entonces hay muchas dudas. De hecho, el creacionismo se ha metido en los círculos científicos y ha generado cierta... Sí, no, hay científicos que están de acuerdo con la creación, tal cual así que es la creación, pero hablan de la evolución teísta como les estoy diciendo. ¿Ves? Entonces ahí hay una mezcla de una cantidad de cosas. Ahora les voy a decir algo. El modelo de la evolución como lo conocemos es una evolución vertical. Y entendamos esto. Cuando hablamos de evolución vertical, es de que de una especie se crea otra especie y otra especie y otra especie y otra especie y otra especie. Cuando nosotros hablamos, si lo vemos horizontalmente, estamos hablando de adaptaciones de una especie. Ahí es donde podemos ver que un ave tenga un pico más largo, un pico más corto, que hay un gato de esta especie, un gato de este tipo. ¿Ok? Entonces hay adaptaciones que nosotros creemos que son posibles. Nosotros creemos que sí es posible la adaptación de una especie. Pero lo que nosotros no creemos es de que de un perro nazca un cocodrilo. ¿Ok? Eso. Ahora, esto es lo interesante. No hay evidencia científica registrada en la historia de la humanidad en el que un cangrejo se haya convertido, por ejemplo, en un perro o cosas así, o digamos seres más cercanos. ¿Ok? Yo estoy bien extremista como para ver la diferencia. ¿Ok? Pero es que no hay registro de la creación de especies nuevas, sino que se puede ver la adaptación de animales en función. Un perro que viva en la línea ecuatorial del planeta, una raza que sea de la línea ecuatorial, ¿ok? Tiene unas características diferentes a unos perros que vivan en los polos. ¿Ok? La piel es más grasosa en los polos, más gruesa para resistir el pelaje es diferente, las características de los animales son distintos. De hecho, el labrador retriever es un perro de zona fresca, ¿ok? Él no es un perro de zona ecuatorial. Y yo tengo, mi perro es un labrador retriever, y cuando llega el verano, ese perro se está pasando muy mal. Es que llega el verano acá y anda que no lo puede, que está desahuciado con el calor. Entonces es un perro que, ahora cuando está en el invierno, él se mete hasta dentro de la nieve y se va a navegar corriendo por debajo de la nieve y aparece por allá por otro lado. O sea, él tiene su condición, ¿ok? Su característica, su raza, está adaptada para eso. Sí. Entonces nosotros creemos que en el proceso de la adaptación, ¿ok? Pero que una especie se crea a raíz de otra especie implica una nueva información genética que no existía previamente. Y ahí es donde hay problemas. ¿Ves? Ahora te voy a decir algo. El tema de la evolución, hermano, tiene sus principios allá cuando esto de la evolución de las especies, ¿cómo va con Darwin? Ya. ¿Verdad? Ya te voy a decir, el origen de las especies, ¿ok? Mediante la selección natural. Y este Darwin, él habló, ¿ok? De la selección natural. Y ya les voy a explicar un poquito más de esto para que tengamos
solamente una base, yo creo que todos más o menos lo entendemos, pero para que hablemos el mismo idioma. Pero el punto es que eso sucedió hace una cantidad de tiempo atrás, después vamos a hablar más de eso, pero el punto es de que después de más de 120 años de esa idea de Darwin, el número creciente de científicos ha llegado a convencerse de que las leyes y procesos naturales que ahora conocemos excluyen absolutamente la posibilidad de que el universo se haya creado a sí mismo. Estos científicos han llegado a convencerse de que el concepto de la creación es una explicación mucho más creíble para los orígenes del universo y de la vida. ¿Qué evidencia ha causado que estos científicos, incluso muchos que no son científicos, acepten el concepto de la creación y se opongan a la teoría de la evolución? ¿Qué es lo que ha hecho que muchos científicos digan, oye, espera un momento, aquí hay algo más que simplemente lo que hemos estado diciendo? Darwin vino con esta teoría, y ya vamos a ver un poco más de eso, solo que la estoy mencionando porque es importante, porque ahí con esa teoría de Darwin es que agarró mucho peso la idea de la evolución, de la evolución científica como la hemos conocido. Entonces, el primer punto que les voy a decir es algo que se conoce como la ley de biogénesis. ¿Alguien ha escuchado la biogénesis? ¿Biogénesis? ¿No? Ley o teoría de la biogénesis. Es una ley científica o una teoría científica, que dice, es una de las leyes científicas más comunes y aceptadas extensamente, en el campo científico. Se estableció esta ley hace muchos años atrás para explicar lo que la teoría y la evidencia experimental demostraron entre los organismos vivos. ¿Qué demuestra? ¿Cuál es el concepto de la biogénesis? Que la vida solamente surge de una vida previa de su propio tipo o clase. Es lo que estamos hablando, no se crea de un perro, un gato un perro, de un cangrejo una ballena y cosas así. Entonces hay esta teoría o esta ley de la biogénesis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que es que no se ha podido, esta es se le conoce como ley, pero hay quienes la llevan al nivel de una teoría, y no por el hecho de que no pueda demostrarse, el punto es que no hay manera de rebatirla, porque si tú puedes demostrar que tú puedes crear vida a partir de algo diferente, entonces esta ley de la biogénesis se cae, pero no ha sucedido así. Esto sucedió ustedes han escuchado Louis Pasteur, ¿verdad? Él fue el que tumbó la noción falsa de algo que se llamaba generación espontánea, que era la idea de que la vida surge por sí misma de fuentes inanimadas. Yo creo que esto hasta nosotros lo estudiamos. De hecho, yo estaba hablando de eso con el primo mío, que le estaba comentando, y él me dice que la generación espontánea ya no es aceptada desde un punto de vista científico. Eso ya previamente se creía que la generación espontánea daba una explicación del origen de la vida. ¿Por qué? Porque dejaban ahí un pedazo de carne ahí y después veían unos gusanos. Y miren, y entonces ahí aparecieron gusanos. Entonces es una generación espontánea de la vida. Pero bueno, después de Pasteur con sus estudios y en su tiempo, él demostró de que habían partículas, ¿verdad? En el aire habían agentes que producían esta... Sí, entonces sería eso. Yo creo que cuando estábamos nosotros en la escuela hacíamos esos ensayos de laboratorio cuando estábamos niños. Yo recuerdo haber hecho eso, Yo creo que estamos replicando estas pruebas de Pasteur en el laboratorio. Pero el punto es de que, ¿qué pasa? No se ha demostrado que una vida se cree de la nada y de la manera espontánea, entonces, o que se reproduzca de una especie diferente. De eso se trata la biogénesis, es una teoría, Ahora, en los años recientes, algunos científicos han protestado declarando que esta ley no es una ley, sino es simplemente un principio, una teoría o incluso un dictamen. Los evolucionistas, hermanos, han sugerido que esta nueva clasificación, no porque hayan desarrollado experimentos que desaprueben la ley, sino porque se han dado cuenta que la evolución no puede ser verdadera si la ley de la biogénesis lo es. Si la ley de la biogénesis es cierta, tumba la ley de la evolución.
teoría de la evolución, porque no es ley. Se cae. Entonces, el punto es de que no ha habido manera de demostrar que la biogénesis no es cierta. ¿Ves? Entonces, es como hay algunas evidencias que se utilizan, fósiles y todo esto, para todo el tema de la evolución. Pero es que si te paras a estudiar la biogénesis es una ley natural y que no se ha podido demostrar lo contrario. Entonces, mira, que tú no demuestras lo contrario, esto sigue siendo válido. Y si esto es verdad y esto se acepta, se cae la teoría de la evolución. Entonces, son argumentos bien intrínsecos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto se tiene que saber? Porque de repente hay gente que conoce un poco más de un tema, un poco de otro tema, y nosotros tenemos que tener una idea general. De pronto, primero, para que no nos engañen y no nos vengan con un cuento y ya no sepamos qué responderle a un incrédulo, ¿ok? Y claro, no vamos a ponernos a discutir con un científico porque de repente nos pueden hacer pedazos, porque no conocemos un tema en profundidad. Pero por nosotros podemos entender qué es lo que está pasando allá afuera. ¿Ves? ¿Qué es lo que sucede con esto, con estas ideas? De por qué hay gente, porque es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, hay gente que viene genuinamente, que yo sé que está buscando de Dios, hermano, y tienen estas creencias y están apartados. Viven en vidas pecaminosas. Viven en vidas pecaminosas y siguen confesando el nombre de Dios. Y le estoy diciendo vida pecaminosa, no estoy hablando simplemente de pecar así como nosotros pecamos, pero tienen un estilo de vida perdido. ¿Ve? Y toman la Biblia a su beneficio. ¿Ve? Hay una parte de la descalifican y otras no. Entonces hay argumentos de este tipo acá, ¿verdad? Que vienen ahora. Fíjate algo, hablando del tema de la creación espontánea, de la generación espontánea, fíjate algo, que ya hemos hablado de que eso no existe. El punto es este: si eso no es así, si la vida no se creó, y vamos a pensar como un incrédulo, si la vida no se creó de manera espontánea, tampoco lo creó ningún Dios como se creó. ¿Ok? Estamos viéndolo desde el punto de vista secular total. No soy creyente, olvídate de Dios. Dios es una historia de débiles mentales que se hacen llamar cristianos y todo eso religioso. Se habla de que la vida se creó a consecuencia de procesos químicos. ¿Sí? El origen de la vida está en la química, entonces. Ese es el argumento. Si quieres escuchar, bueno, pero el origen de la vida es un principio, ¿cómo la vida se origina? Química, pura. Hubo esto, hubo aquello, unas condiciones, unas condiciones extraordinarias en algún momento en los principios de la creación de la Tierra, en algún momento cuando la vida se creó, ¿ok? Según la ciencia, según los científicos, ¿ok? Y eso produjo eso hizo que un proceso químico de materia inerte produjera, ¿ok?, materia viva. Y después, a través de los años, del tiempo, del azar, y de errores, se empezaron a crear cuerpos más complejos. Después, con errores genéticos, ¿ok? Entonces empezaron a verse las diferentes especies que empezaron a surgir, ¿ok? Entonces, la biogénesis lo que dice es que nada de esto puede suceder. La biogénesis es una ley natural, y cuando hablamos de ley natural entendamos algo, hermano. La ley natural es la ley que existe en la naturaleza. La gravedad es una ley física, ¿verdad? Dicen 9.8 es el valor. Y eso es algo comprobable. No es una cuestión que se va a manipular o que nosotros creemos o no creemos. Es punto y es. Entonces cuando hablamos de leyes naturales son cosas que son así. ¿Por qué se dice? Pues se llama biogénesis. ¿Y qué se dice? De que simplemente no hay manera, no se ha hecho ningún registro de que la vida se haya creado una especie a raíz de otra especie. O una vida de materia inerte. No hay registro de eso hasta ahora. De eso se trata este punto. ¿Ok? Ahora, aquí hay una definición que nada más la voy a leer brevemente. Dice: el término biogénesis es un concepto que permite designar aquella
aquella teoría según la cual todo ser vivo procede de otro ser vivo. Esta teoría se opone a la teoría de la generación espontánea, o también a lo que se llama abiogénesis. Biogénesis, cuando tú le pones la A adelante, es lo opuesto, ¿verdad? Cabe destacar que la abiogénesis implica la creencia, abiogénesis, implica la creencia de que el origen de la vida se halla en la materia inerte. Este pensamiento predominó en el mundo de la ciencia desde la época de los filósofos griegos. Tanto es así que Aristóteles sostenía que los animales y las plantas se generaban por generación espontánea, es decir, de modo natural a partir de seres vivos en proceso de descomposición. Y es lo que estamos hablando ahorita. Que ya sea en barro, en basura y esto, ¿no? Entonces de eso se trata, hermano. De eso se trata la biogénesis. Pueden ustedes estudiar y, como yo les he dicho, ver esto, ¿verdad? Hay mucho material de esto, muchas fuentes, ¿ok? Pero el punto es de que aquí tenemos un argumento de la ley natural que nos dice que la evolución no es cierta. La biogénesis es una piedra de tranca para la evolución y no es precisamente un argumento bíblico. ¿Ok? Y de eso se trata en estos estudios. Entender y hablar con la gente y decir, vamos a hablar de esto. Esto existe y darme una respuesta para esto entonces. ¿Qué podemos decir aquí? Claro, cuando tú te metes dentro del mundo científico, tú estás ahí hecho un rollo con todo esto. Pero cuando nosotros creyentes damos la palabra de Dios, ¿qué nos dice la Biblia? Que nosotros, ¿verdad? Que en principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estamos y nosotros nos abrazamos a esa idea. Ahora, el otro punto, hermano, la biogénesis, segundo punto, es la selección natural, el origen de las especies mediante la selección natural. Ok, ese fue el estudio del trabajo que hizo Charles Darwin en noviembre, dice 1859, es la fecha. Yo le dije que le iba a decir la fecha, la tengo acá. Ok, lo que este hombre hizo es que él dijo que la selección natural está escudriñando diariamente y a cada hora, cada variación, aún la más pequeña. Ok, rechazando lo que es malo y preservando y añadiendo lo que es bueno, trabajando silenciosamente e inconscientemente para el mejoramiento de cada ser orgánico. Y les voy a decir algo, hermano, aquí lo que queda es breve, pero, por ejemplo, un caballo con patas largas pudiera galopar más rápido que el resto, por ende, pudiera escapar de los predadores y producir descendientes. O sea, ¿qué es lo que dice? Ponte que un caballo de patas largas y un caballo de patas cortas. Vienen los predadores a perseguir a los animales. Pum, 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 pum. ¿Quién escapa? El de las patas largas. El de patas cortas va a tender a la extinción. Tiende a extinguirse. ¿Ok? Y de eso se trata la selección natural. Ahora, ¿qué es lo que hizo Darwin? Él observó lo que está allá afuera. Pero tú no me estás dando una razón de por qué él tiene las patas largas y el otro las patas cortas. ¿Ves? De hecho, este argumento se conoce como argumento circular. Porque es que tú no estás dando una razón de algo, tú estás observando algo y lo estás poniendo ahí. Pero tú no me estás dando a mí una razón del por qué es eso. El más fuerte sobrevive. Sí, obvio. ¿Ves? Obvio. El animal que se adapte mejor a las circunstancias, lo que sea, sobrevive. El que no se adapte, perece. ¿Ok? Entonces, eso es la selección natural. Pero la selección natural es simplemente una explicación de lo que se observa. Mas no te está dando una razón del por qué sucede lo que sucede. ¿Eh? Entonces de pronto entre los caballos, como lo vimos ahorita, hubo una variación a nivel horizontal, una adaptación. ¿Ok? Una adaptación. Mira, de pronto porque unos caballos que vivían en las montañas tenían que tener las patas cortas y se fueron a una planicie y en la planicie necesitaban las patas más largas, por decir algo. O eran de la planicie y se fueron a la montaña y las patas entonces más cortas porque no podían escalar las montañas, por decir algo. Entonces hay un proceso de adaptación ahí, pero al final el que tiene el depredador siguiéndolo y no tiene las condiciones va a perecer. ¿Ok? Entonces de eso se trata la selección natural. El problema, como le estoy explicando, la selección natural es que de algún modo se supone que la selección natural debe garantizar la supervivencia del más fuerte, pero la única manera realista de hacer esto
el más fuerte son aquellos que sobreviven. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? El más fuerte es el que al final sobrevivió. ¿Ok? La selección natural simplemente nos dice que los ganadores ganan y que aquellos que ganan son los ganadores, prácticamente, porque es una observación de lo que hay. ¿Ok? Entonces, para terminar esta idea de la selección natural, nadie jamás, y estos son el tipo de cuestiones que nosotros tenemos que saber, nadie jamás ha producido una especie por medio de la selección natural. No se ha producido una especie por medio de la selección natural. ¿Ok? ¿verdad? No puede tampoco explicar ni siquiera la adaptación de una especie. Sí, tú lo puedes observar, pero tú no puedes decir por qué a través del método científico, de la selección natural. ¿Ok? Y como le dije, esto es un argumento de razonamiento circular que no nos da una respuesta para esto. Entonces estamos hablando, hermanos, del origen del universo y de la vida. Entonces se utiliza a veces el argumento de la selección natural. Si a alguien le viene y ustedes le dicen Darwin, ¿verdad? Alguna persona le dice a usted, no, es que Darwin habló de la selección natural. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. Porque es que lo había escuchado en la escuela. Tú le preguntas, ok, dime, ¿en qué consiste la selección natural? Tú pregúntale, ¿en qué consiste? Y mira, te vas a sorprender que pronto la persona no te va a saber ni siquiera responder en qué consiste esto. ¿Ok? Nuevamente, hermano, mira, yo me consigo en mi día a día mucha gente cercana a mí que maneja estos términos. Y a mí me refutan la fe con estos términos. ¿Ves? Pero me gusta que yo tenga la capacidad o la preparación para hacerle la pregunta, ¿y qué entiendes tú por esto? ¿Qué entiendes tú por aquello? ¿Ok? Y vamos a hablarlo, pues. ¿Ok? Lo último, mira, el tercer punto de hoy es algo que se conoce como la genética, que es una ciencia relativamente nueva. ¿Ok? Básicamente la genética trata de información hereditaria en una célula, ¿ok? Que está almacenada en un código químico, ¿ok? En un código químico. Y estamos hablando del ADN. Uno de los puntos más importantes con respecto a la genética, en lo que concierne a la controversia entre la creación y la evolución, hermano, es que es el hecho de las introducciones del código genético químico se copian fielmente de un ser vivo al otro ser vivo. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Un hombre crea un hombre, una vaca crea una vaca, una abeja crea una abeja. Entonces hay un código genético que está almacenado, y eso lo vimos hace un par de semanas atrás, creo, ¿okay? Que está almacenado a través de un proceso químico. Okay, por eso el ADN puede almacenar tanta información. No es un almacenamiento físico como lo hace una unidad de USB o un disco duro en una computadora, pero es algo químico que almacena la información. Entonces, ¿qué pasa? De que esa información se copia de una generación a otra idénticamente. No hay cambio, a menos de que hayan mutaciones. ¿Ok? Mutaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto de la genética, hermanos, pasó a sustituir, cuando la selección natural de Darwin se vio contra la cuerda en la explicación del origen de las especies y del universo, ¿ok? Nació el tema de la genética y vino a complementarlo. Entonces, sepan esto. ¿Cuál es el argumento que se utiliza hoy en día? El argumento es este. Hay un proceso de selección natural, ¿ok? Más mutaciones genéticas. Que se crean mutaciones genéticas que crean otras especies o variaciones de las especies, y la selección natural va eliminando lo que va quedando, se va haciendo cada vez más. Entonces necesitaron la idea de Darwin meter al tema de las mutaciones genéticas para explicar, porque la selección natural como tal no explica la existencia de una nueva especie, de algo diferente a donde nosotros venimos. ¿Ok? Entonces fíjense. Déjame ver acá que tengo una nota. Ok, entonces fíjate. Hay tres tipos de mutaciones: las buenas, las malas y las neutrales. Ok, las buenas, las malas y las neutrales. Hay un hombre llamado Hermann Müller, okay, que fue un biólogo y un genetista estadounidense, okay, que hizo estudios acerca de la acción de los rayos X como productores de mutación en las células.
Y él ganó en el año 1946 un premio Nobel de Fisiología y Medicina, ¿okay? Por sus estudios. ¿Okay? Un hombre dedicado a la biología, ¿okay? Y a la genética, al estudio de la genética. Y este hombre decía lo siguiente, hermano: la gran mayoría de las mutaciones, desde luego, la gran mayoría de las mutaciones, ¿ok? Y dice, son dañinas en alguna manera, ¿ok? Y se esperan como sucesos accidentales. Y de todas las mutaciones registradas, 99% de las mutaciones son dañinas. Ahora quiero que tengas esto en mente. 99% de las mutaciones que se dan son dañinas y se dan al azar. Hoy en día, los científicos estiman que hay más de 7,5 millones de especies. ¿Ok? Yo te lo voy a decir de esta manera. Para que una mutación sea buena y de una especie se genere otra especie, ¿okay? La probabilidad es algo así como lanzar 1,000,000 de veces una moneda al aire y caiga 1,000,000 de veces cara, y después la inviertas y caiga 1,000,000 de veces sello, y ahí tuviste la posibilidad de una mutación buena que creó una especie. Ahora estoy hablando que estamos hablando de 7,5 millones de especies, 7,77 millones es la estimación, y hay menos de 1,000,000 que están registradas, que están estudiadas, que tienen como más de 6 millones de especies que no están registradas. Okay, pero el punto es este, hermano, estamos hablando de la creación de nuevas especies, estamos hablando de una teoría que afirma, la creación de todas las especies de manera sistemática a partir de procesos de mutación genética. Te lo voy a decir de esta manera. Tú estás diciendo que este proceso aleatorio en el de lanzar la moneda 1,000,000, 2,000,000 de veces al aire y te caiga 1,000,000 de veces aquí y tal, de manera controlada, es lo que esta gente está creyendo que es la razón por la cual hay la diversidad de especies que hay hoy en día. Ahora, yo te voy a decir algo, hermano. Si tú crees que la ciencia no requiere fe, tienes que seguir estudiando esto más en profundidad y te vas a dar cuenta de que las probabilidades de que todas estas cosas sean ciertas, hermano, son tan mínimas. Pero la razón, ¿qué es lo que pasa? De que no hay la creencia de Dios. Y entonces hay que buscar una razón que justifique lo que nosotros conocemos como vida. Entonces, básicamente, de hecho, hablando con este primo que yo le estoy diciendo, hablando con este primo, y me dice, yo le dije que, él me dice, estos son temas que a mí me apasionan mucho, pero yo de verdad no he tenido el tiempo para leer mucho en profundidad, me dice, pero sí lo quiero hacer. Y yo le dije, bueno, léete, porque es que todavía tengo algunas preguntas, ¿verdad? Yo le predije, una especie nueva requiere información genética no existente en la especie previa. ¿Cómo se adquiere esa información? Digamos que es a través de una mutación genética, que es como se está hablando aquí. Pero estamos hablando de una posibilidad mínima de que las mutaciones genéticas generen una especie nueva, que vaya a sobrevivir. ¿No ven? ¿Verdad? Exacto. Entonces, según los datos de la ciencia, de los científicos, en el estudio de la edad, de los fósiles y todo esto, estamos hablando de un tiempo de 150 millones de años más o menos, en el que todo esto tuvo que haber pasado. Para los números que maneja la ciencia, eso no es tiempo suficiente para que todo esto llegue acá. El punto es que llegamos a un momento, viéndolo desde el punto de vista de los científicos, en el que tenemos vida inteligente o vida compleja, y no sabemos cómo se formó esa vida. Entonces, cuando tú me preguntas acerca de los fósiles y todo esto, hay una cantidad de descubrimientos y de fósiles de todo, pero es que es un rompecabezas que no se arma. Eso es lo que está pasando. Ahora, si hay un caso específico, bueno, se puede uno venir, y de aquí es donde viene la profundidad de estos temas, podemos agarrar algo específico y estudiarlo y ver de qué se trata. Pero en general, la idea de los fósiles y todo esto nos presenta un rompecabezas que no se ha podido armar.
ellos mismos ni siquiera lo llaman una teoría, porque no se ha podido, ¿verdad? La teoría de los fósiles, esto se hacía era con carbono 14 y hace unos años atrás se descubrió que el carbono 14 no está fidedigno como el spray. Y no solamente eso, y hay otras cosas, Sonia. Hay mucha información que de verdad que son bien retadoras en el conocimiento. Te lo digo honestamente que yo leo, estoy estudiando esto, que me apasiona bastante, ¿verdad? Pero, no sé si ustedes en estos días, hace unas pocas semanas atrás, salió una noticia que corroboró una teoría de Einstein. De él habla, creo que las ondas gravitacionales, no recuerdo ahorita el tema. Okay, pero lo que Einstein dijo era que el tiempo no es uniforme. Escucha lo que te estoy diciendo. Un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo, así como lo conocemos, no es uniforme. Los objetos pesados en el universo, una masa, un hoyo negro, por ejemplo, o un planeta de mucha gravedad, de mucho peso, cuando tú pasas el tiempo a través de ese objeto, el tiempo varía. Cuando tú atraviesas esa masa o ese espacio de tiempo ahí, tú puedes estar midiéndolo acá y de repente tú dijiste que fueron 10 segundos y en realidad fueron 9.8 segundos, por decirte algo. Okay. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esto? Eso es un asunto bien grande. Porque si tú has creído de que el tiempo es algo que tú no puedes, que es estándar, o que es algo que tú no puedes variar, ¿okay? Después tú haces un descubrimiento que hay factores que pueden modificar el tiempo, que tú pasas a través de algo y tú aquí mides 10 y por allá fueron 9 y pico. Entonces el tiempo no es estándar. Y lo hacen con unos equipos que están construidos en algún lado acá, que miden, no sé, 3 kilómetros de largo, y miden unas ondas que llegan desde el espacio y miden la velocidad entre un punto y el otro, y detectaron que había una diferencia de tiempo, y eso tuvieron que haber llegado al mismo tiempo. Entonces ahí detectaron esto que les estoy diciendo. Y perdón por lo vago que esto no, yo estaba leyendo sobre esto hace un tiempo, solamente lectura así como cultura general, no fue ni siquiera un estudio, no les voy a decir que yo andaba de científico con esto, simplemente me causó interés, lo leí, ¿ok? Y lo leí y me causó mucho interés. Y dice, bueno, mira, aquí está el tiempo. Ahora, cuando esta gente se pone a decir que tanto tiene tantos miles de millones de años y todo esto, ahí yo lo dije en estos días, en mi corazón, yo sé que ahí un día van a descubrir que esa gente está patinando, así como el carbono, el 14, que no es fidedigno. Un día van a descubrir que 1400, no sé qué, 13.800 millones de años, y cuando se den cuenta está un número todo loco. Ah, no, porque es que cuando pasa una onda tal y cuando se modifica el tiempo y no sé qué tal, y resulta que no era tanto sino cuánto. Y siempre van a estar consiguiendo cosas. Porque es con lo que yo les he dicho, hermano, haciendo este estudio. La verdad es una sola, que está en la palabra de Dios. ¿Ves? Y Dios no va a ser burlado. Podemos venirnos con miles de argumentos. ¿Okay? Miles de argumentos, querer darle un sentido a las cosas. Pero al final del día, ¿ok? La verdad es una sola. Y toda rodilla se va a inclinar ante Dios. Y ya. Es que yo creía, yo pensé, mira, ¿sabes qué? Te estoy diciendo de que los argumentos se han ido cayendo con el tiempo. Los argumentos se van cayendo. Y la realidad es esta, hermano, que el creacionismo ha estado influenciando al evolucionismo en los últimos años más que el evolucionismo al creacionismo. ¿Por qué? Porque se ha creado escepticismo dentro de la comunidad científica con sus ideas evolucionistas. Entonces han tenido que algunos aceptar alguna idea de que, mira, ¿sabes qué es más fácil? Pero creer en un Dios que creer en todo este montón de historias locas que nos estamos inventando aquí. ¿Por qué? Porque no es viable. ¿Okay? Y de eso se trata, hermano, la clase del día de hoy. Vamos a orar. Voy a parar.
Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor.